Bueno, buenas noches entonces, gracias al Señor que podemos eh, compartir, bueno, estar con ustedes bien, tranquila, sin correr, sin andar por el colectivo. Y esta noche quiero ser lo más breve posible. Em, una de las cosas que ustedes saben que, bueno, siempre traigo como ejemplo las cosas que me suceden diariamente. Y en estos días y en esta semana, justamente en una de las capacitaciones que daba una charla, una de las distribuidoras en PCA había comenzado preguntándonos qué cosas nos impedían trabajar bien, qué cosas eran aquellas cosas que decían, bueno, pongan, ¿por qué no puedo hacer tal cosa? ¿No? Y hablaba de la creencia, de qué creemos, de qué, o sea, en cuanto a mentalidad, qué hay en nuestra mente, dice qué cosas del pasado cargamos, ¿no? Eso eran preguntas que nos hacía y que teníamos que escribir. Y a medida que iba haciendo eso, yo sentía que el Señor me estaba hablando, pero desde el otro lado, ¿no? De cuántas veces nosotros cargamos cosas en todos los días, nos cargamos de cosas que a veces decimos, bueno, ¿qué creemos? A veces decimos, ay, esto no lo puedo hacer, y porque es lo que a mí me pasa a veces, bueno, acá no puedo. Y una de las cosas que al final, después de todo, decía, bueno, dice que no quede acá solamente el hecho de decir cosas que no puedo y descargarlo, sino cómo hacer esa limpieza, decía ella, ¿no? Y hablaba de soltar, de hacer meditación y todo. Entonces yo siempre digo, bueno, Señor, gracias porque yo puedo meditar en tu palabra y puedo meditar en tu presencia, ¿no? Y nos hablaba esto de que nosotros tenemos herramientas que la empresa nos ofrece para poder hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Y yo pensaba en las cosas que el Señor nos da a nosotros y pensaba cuando la pastora Marisa nos compartió y me venía a la mente la música del tema Sueños del grupo Corazón, de que la mesa está servida, Ah, ¿no? mm, Y digo, Señor, gracias porque puedo saber de que tú pones una mesa y también pones herramientas en mm, a nuestra disposición para poder vivir una vida cristiana. Y el domingo, mm, con respecto lo que habíamos hecho del estudio, me quedó resonando mucho Filipenses 2:13, ¿no? Que Dios trabaja en ustedes. Eso a mí mm, me movió mucho. Y decía, porque dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. gloria a Y Dios. yo decía, Señor, pero también lo que yo había planteado de alguna manera como una pregunta como muy ofensiva, bueno, pero a ver, Dios trabaja, pero si yo no lo dejo, si yo no quiero que trabaje. Entonces ahí también como el Señor dice, bueno, cuando nos preguntaron qué creemos o qué tenemos cargado, decir, poder venir, tenemos la posibilidad de poder venir todos los días a los pies del Señor y dejar nuestras cargas, y sabemos que nuestros pecados, nuestras cargas, a veces creemos, no, yo no peco todo el día, pero a veces en pensamiento, en cosas, dice el Señor que muchas veces estamos ofendiendo al Señor. Entonces poder venir y decir, Señor, bueno, acá estoy, como decía el salmista, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad. Entonces poder venir a decir todos los días eso ante su Mm, presencia. Y en eso también salió Romanos 12:2, que es el versículo que siempre siento que me acompaña, que dice el uno que dice que no tenemos que renovar nuestra mente, ¿no? Por eso también hablaba de la mentalidad, esto de qué hay en mm, nuestra mente. Y la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que ponernos el yelmo
justamente para evitar los dardos del enemigo. Entonces esas son todas las herramientas, la palabra de Dios, el trono, yo digo el trono de nuestro Padre. A ver, ¿quién puede entrar fácilmente a cualquier despacho de un presidente o de un rey en este mundo? Nadie. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de diariamente, si queremos, podemos estar ante el trono de nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Papá Celestial, ¿no? Entonces, en este no puedo, decía, sí, Señor, yo no puedo. Pero ¿qué dice Filipenses también, no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sentir que el Espíritu Santo, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, me tengo que ir, porque si yo no me voy, no voy a poder mandarles a alguien que los va a ayudar, que los va a fortalecer, que los va a guiar. Y es el Espíritu Santo. Digo, Señor, todas las cosas que nosotros disponemos y tenemos a nuestra mano. Y eso es lo que quería compartirles a ustedes. Y con esto de que dice, de que Dios trabaja en nosotros, es poder disponer. Siempre digo, bueno, el Señor es un caballero, porque Él no viene a obligarnos, sino que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. El Señor nos dio la salvación. El Señor nos da todas las bendiciones, recibimos bendiciones de parte de Él. ¿A través de qué? Dice, aún mucho más el que le obedece. Sabemos que Dios hace todo porque nos ama, como hacemos, a ver, nosotros como mamá queremos lo mejor para nuestros hijos, no queremos que sufran y vamos siempre tratando de guiarlos a hacer las cosas bien, pero cada uno toma la decisión de si acepta o no ese consejo. Y digo, el Señor cuando le dijo, le dio la libertad a Adán, le dijo, mira, te podés comer de todo menos de este. Le dio la libertad, porque Dios le dio la libertad del libre albedrío de como nos da a cada uno de nosotros. Y el tema es, si nosotros permitimos que Dios trabaje en nosotros, ¿lo hacemos? Ese no puedo, ¿en qué se transforma? En no puedo porque yo no puedo hacer con mi fuerza las cosas que quiero. Y puedo decir en el no puedo, Señor, yo no puedo, pero sé que tú sí puedes. Y permitirle que trabaje en mi vida diariamente. Entonces, quedémonos con esto. Y una de las cosas que también dice Filipenses 2:5, que dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, ¿no? Qué importante que es poder, cómo todo se conjuga, y siempre digo, muchos que hablan de la inerrancia de la palabra de Dios, de que está fuera de moda, y digo, Señor, pero si es lo más exacto, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando nosotros realmente leemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de cómo el Señor, su mensaje es el mismo, su amor es el mismo, su fidelidad es la misma desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y solo depende de nosotros ponernos en ese río de bendición. Así que quería traer esto, ¿no? De poder permitir que Dios trabaje en cada uno de nosotros, porque Él es el que nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. El secreto es obedecer a Dios, ¿no? Y bueno, los dejo con esto. De nuevo repito Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Que sea una bendición para todos, que sea una fortaleza para mitad de semana para poder seguir viviendo una vida conforme a la voluntad del Señor. Aleluya, amén.